el tribunal ha restringido el conocimiento por parte de estos medios de los datos de identificación del imputado, atendido que, a juicio de esta magistratura, la presunción de inocencia prevalece por sobre la libertad de información. En este sentido, entonces, vamos a realizar la audiencia y en lo posible los intervinientes se abstendrán entonces de señalar el nombre del imputado en sus alegaciones. ¿Ya? Esta es una audiencia de formalización. Señor, tiene que poner atención a lo que le va a decir el Ministerio Público. El fiscal le va a comunicar a usted cuáles son los hechos por los cuales va a ser investigado en esta causa. Señor fiscal. Gracias, magistrada. Comunico al imputado ya individualizado que el Ministerio Público sigue una investigación en su contra por el siguiente hecho. El día 21 de marzo del año 2021, en horas de la tarde, en el domicilio ubicado en la comunidad Piutril Catrillo Ñancul, sector Santa Ema de la comuna de Coyipulli, el imputado, ya individualizado, agredió a Juan Francisco Navarrete Muñoz, propinándole golpes en la cabeza con un objeto contundente, producto de lo cual la víctima cayó al suelo. Enseguida, el imputado trasladó a la víctima hacia su cama y, provisto de un cuchillo, le propinó una herida cortante en la zona cervical anterior izquierda, siendo la causa de muerte un traumatismo encefalocraniano abierto y facial. Luego, el imputado ocultó el cuerpo de la víctima al interior de un pozo seco de 7,2 metros de profundidad ubicado en el patio del predio. A juicio del Ministerio Público, los hechos descritos corresponden al delito de homicidio simple, ilícito previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, correspondiéndole al imputado participación en calidad de autor, y el grado de desarrollo del delito es consumado. Señor, ¿entendió de qué se tratan los hechos? No si son verdad o mentira, porque eso se va a ver después, solo si los entendió. Bien. ¿Alguna precisión la defensa? No, magistrado. ¿Solicitudes? Magistrada, el Ministerio Público solicita se decrete la medida cautelar de prisión preventiva, atendiendo para estos efectos que se establece como antecedentes para artículo 140 letras A y B del Código Procesal lo siguiente. En primer término, se cuenta con un parte denuncia número 65 de Retén Esperanza de fecha 8 de abril de 2021, en el cual Juan Carlos Muñoz denuncia la desaparición de la víctima, Juan Francisco Navarrete, señalando a personal policial que es primo de Juan Francisco Navarrete y que el día 21 de marzo del año actual fue comunicado por un amigo, al cual ubica como Boica, en busca de su primo para darle trabajo con al domicilio. Ministerio Público, estamos con problemas de señal. Parece. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Ahí me escucha? Le escuchamos, señor fiscal, pero el problema es que está entrecortado absolutamente el audio, no se escucha bien. ¿Y ahí, magistrado, me escucha mejor? Levemente mejor. Levemente mejor. Sí. Nos quedamos entonces en la denuncia por presunta desgracia por la desaparición de don Juan Francisco Navarrete. Y eso fue lo último que alcancé a escuchar completo. Perfecto. Donde entonces don Juan Carlos Muñoz indicó que era primo de la víctima, don Juan Navarrete Muñoz, y que el día 21 de marzo del año 2021 fue comunicado por un amigo al cual ubica como Carlos Mosqueira, que andaba en busca de su primo para darle trabajo y no lo había encontrado hace varios días, motivo por el cual concurrió al domicilio donde reside su primo, ubicado en sector La Chauscua,
quien vive en compañía de un amigo, que es el imputado, el cual le manifestó que su primo hace más de una semana que no llegaba al domicilio, manteniendo estacionada la camioneta de su propiedad en el lugar donde este último día fue visto. Por los antecedentes mencionados, se comenzó una búsqueda por el sector, por aquellos lugares que frecuentemente visitaba la víctima, y consultando a vecinos y lugareños, no arrojó resultados positivos, por lo que concurrió el día 8 de abril a realizar la denuncia por presunta desgracia. Enseguida se cuenta con informe policial de la Brigada de Homicidios de Temuco, de la Policía de Investigaciones de Chile, informe 407 de fecha 14 de abril de 2021, en el cual se señala que el día 14 de abril se tomó declaración en calidad de testigo a Ismael Navarrete Muñoz, quien indicó que es hermano de la víctima, Juan Navarrete, quien fue encontrado a la 1 de la madrugada del día 14 de abril, al interior de un pozo, el cual estaba en el campo del imputado. Mi hermano desapareció entre el 20 y el 22 de marzo del año en curso, por lo cual, al tomar conocimiento de su desaparición, mi primo, Juan Carlos Muñoz, hizo una denuncia por presunta desgracia en Carabineros de Esperanza. Una vez que nos enteramos como familia de la desaparición de mi hermano, vinimos a hablar con el imputado. El imputado no estaba. Una de esas oportunidades, mi primo Juan Carlos habló con el imputado y dijo que no sabía dónde estaba Juan Francisco. Ayer, martes 13 de abril, como a las 11 de la mañana, vine a la casa del imputado y lo encontré. A él le pregunté por mi hermano y dijo que no sabía nada de su paradero, pero yo no le creí y le pregunté más cosas, que cómo había sido la desaparición de mi hermano, y el imputado me dijo que el día que desapareció Juan, habían ido a buscar leña y que después él había ido a donde unas señoras de apellido Reyes, y que al volver Juan no estaba y que Juan había salido en su camioneta. Enseguida dijo que había ido a la casa de Mosqueira a buscar unas ovejas y que al volver a la casa dijo que estaba la camioneta de mi hermano Juan, pero que él no estaba y que se había cambiado de ropa. Yo le creí al imputado, pero empecé a buscar por los alrededores y pregunté a los vecinos del sector, pero nadie sabía nada. Posteriormente me fui a almorzar y después de eso hablé con mi primo Juan Carlos por teléfono y quedamos de acuerdo para juntarlos en el cruce para entrar a recorrer el previo del imputado, y cerca de las 6 de la tarde encontramos un pozo cerca de la casa del imputado, en un bajo, cerca de una laguna. Al mirar al interior del pozo, se notaba que le habían echado tierra fresca, revuelta, con árbol de aromo, lo cual nos llamó la atención y llamamos a Carabineros de Esperanza. Los primeros que fueron los Carabineros de Míninco, después los de Esperanza y después bomberos, quienes empezaron a excavar y encontraron a mi hermano. Hago presente que yo a Carabineros, quienes le pidieron permiso al imputado para revisar el pozo, a lo cual accedió. Ahí dijo que el pozo lo estaba tapando porque tenía animales y que podían caer al interior. Como tercer antecedente, magistrado, se cuenta entonces con el parte número 67 de fecha 14 de abril de 2021 del retén Esperanza, en el cual se da cuenta del hallazgo de la víctima Juan Francisco Navarrete Muñoz, y es en ese contexto en que declara el funcionario a cargo de esa diligencia, don José Alejandro Benavente, funcionario de Carabineros, que señala que el día de hoy me encontraba en servicio segundo patrullaje en la población, momento en que se recepcionó una llamada telefónica por parte de Juan Carlos Muñoz, quien había realizado una denuncia por presunta desgracia a favor de su primo Juan Navarrete Muñoz, manifestando que el imputado fue esta hora en estar con el afectado debido a que estos residían juntos hace 3
años a la fecha, y este habría realizado trabajos en una fosa que está distante a unos 300 metros desde su inmueble. Una vez que en el lugar comprobé la veracidad, nos entrevistamos con el propietario del lugar, el cual firmó el acta de entrada a lugares cerrados y tomó conocimiento de la búsqueda que se realizaría en el interior del predio respecto a la denuncia por presunta desgracia. Concurrió personal de la segunda compañía de bomberos de Coyipulli, quienes comenzaron a trabajar el sitio, sacaron las ramas y desde el interior del pozo seco se extrajo en primer término una pierna, al parecer de una persona de sexo masculino. Y continuando con la acción de la tierra, se retiró un occiso sin vida en el interior de este. A las 4 de la madrugada, el occiso es retirado en su totalidad del pozo seco por personal de bomberos, el cual fue reconocida la víctima por su hermano Ismael Navarrete Muñoz. Enseguida, dentro del informe de la Policía de Investigaciones de Chile ya señalado, se indica que a la 1 de la madrugada del día 14 de abril, el fiscal de turno de la comuna de Coyipulli solicitó a la brigada que se trasladaran al domicilio del imputado por un hallazgo de cadáver y que este correspondería a Juan Navarrete Muñoz. Por eso concurrieron al lugar al día 14 de abril, por de las 3:50 horas, donde se constató que el personal de bomberos había extraído un cadáver de sexo masculino desde el interior de un pozo, el cual había sido reconocido por sus vestimentas y características físicas como Juan Navarrete Muñoz. En las labores de rescate estaba a cargo del comandante Eros y el sitio de suceso estaba resguardado por Carabineros de Chile. Asimismo, a las 4:45 efectúan un trabajo del sitio del suceso y de reconocimiento externo policial del cadáver, constatando que el cadáver había sido extraído de un pozo de 7,2 metros de profundidad y que el cadáver se encontraba en estado de putrefacción con etapa efisematosa, policontusa, múltiple fractura en ambas parrillas costales y principalmente en el cráneo presentaba una fractura contusa en la región frontoparietal izquierda con compromiso de la calota, bordes irregulares y presencias de tejidos. Además, en la zona cervical anterior izquierda presentaba una herida cortante lineal de disposición horizontal de 10 centímetros de largo con exposición de tejido subcutáneo. Se estimó como causa probable de muerte traumatismo cráneoencefálico de carácter homicida y su data se estimó de 15 a 20 días. El pozo desde donde fue sacado el cadáver de Juan Navarrete Muñoz se encontraba a pocos metros y en el mismo predio del imputado, quien es con quien vivía la víctima en el mismo domicilio hace 3 años. Y el imputado indicó a los funcionarios de esta brigada que él le había pegado con un palo en la cabeza a la víctima y lo había lanzado al pozo, por lo cual a las 7 horas, previa instrucción del fiscal de turno que se encontraba en el sitio del suceso, se le tomó declaración al imputado, quien manifestó lo siguiente. Primeramente, quiero señalar que tengo este domicilio desde aproximadamente 5 años y antes vivía con mi papá en el mismo sector. También hago presente que aproximadamente 3 años que Fiscal, se pegó de nuevo. A narrar, déjeme ver. Magistrado, a lo mejor podría sacar la cámara un ratito porque pesa mucho la cámara. ¿Ahí me escuchan? ¿Continúo? Ya. Estaba diciendo que en la declaración del imputado, él comienza a relatar lo que sucedió el día 21 de marzo y señala que en la mañana salió con Juan a buscar leña al sector y regresaron al domicilio como a las 2 de la tarde. Luego fui donde las señoritas Reyes, quienes viven en la misma comunidad Ñancul,
y Juan quedó en la casa. Yo regresé como a las 6 de la tarde, Juan no estaba, y salí nuevamente a buscar ovejas como a las 7:30 a 8 de la tarde. Y en ese horario, a las 8 de la tarde, regresé a la casa. Juan estaba adentro de su camioneta. Yo entré a la casa y él entró atrás mío. Me di cuenta que Juan estaba curado y me dijo: concha de tu madre, maricón, siempre haces la misma weá. Esto porque yo me lo paraba cuando tomaba trago. Luego de eso se acostó. Yo estaba mirando y Juan se levantó y se me fue encima a mi cama donde estaba. Antes, y me fui a la puerta donde había un palo. Era un listón. Lo tomé y luego le fui a pegar a Juan y le di 2 golpes en la parte de arriba de la cabeza, en el cráneo. Él cayó al piso y saltaba. Yo lo dejé ahí un rato. Luego lo eché a su cama, donde todavía saltaba. Ante lo anterior, yo fui a buscar mi cuchillo que tengo para carnear animales y se lo pasé por el cuello para que no sufra y muriera luego. Después le puse un saco azul en la cabeza para que no siga botando sangre. Lo dejé como 1 hora encima de la cama y después lo agarré y me lo llevé al hombro y lo lancé dentro de un pozo de agua que hay en mi predio. Este pozo estaba seco. Al día siguiente en la tarde, como a las 8 de la tarde, le fui a tirar tierra al pozo y ramas. Después señala que tiró ciertas vestimentas al pozo, que constaba de un chaquetón, de una polera y un calzoncillo. Señala que Juan no logró pegarle, el palo que usó para pegarle a Juan lo quemó en el fogón de su casa. Pozo. Incluso yo estuve ahí trabajando contra Fiscalía está pegado de nuevo. ¿Me escuchan, No, magistrado? muy mal, súper mal. Lo ideal sería que desconecte la cámara, porque efectivamente la cámara ocupa bastante recursos. Entonces, para que nosotros podamos escucharle. ¿Me escucha? Sí. Pero seguimos escuchando entrecortado, ese es el problema. Continúo. No. ¿Escucha? Ahí, magistrado, ¿me escucha bien o me escucha mal? ¿Se escucha entrecortado todavía? Sí, le escucho bien, pero entre medio algunas palabras salen entrecortadas. Ya. ¿Me da un minuto para solucionar el problema? Sí, claro. Vamos, siendo las 10 horas con 1 minuto, vamos a hacer un receso. Entonces reanudamos la audiencia con presencia del tribunal, Ministerio Público, Defensa y del imputado, para continuar la discusión entonces sobre medida cautelar. Lo último que el tribunal alcanzó a escuchar en forma clara, Ministerio Público, fue que se tiró después a la víctima al pozo, después tira vestimenta al pozo y ahí quedé, porque de ahí para adelante todo cortado. Todo cortado. Después señaló el imputado magistrada que Juan no logró pegarme. El día 21 de marzo Juan estuvo tomando con Carolina Quillepán. También menciona que el palo que usé para pegarle a Juan lo quemé en el fogón y el cuchillo que uso para carnear lo dejé donde siempre, que es entre la muralla en la muralla de mi casa, perdón.
quiero decir que el día de ayer dejé voluntariamente entrar a carabineros y bomberos para buscar a Juan en el pozo. E incluso yo estuve ahí viendo cómo trabajaban hasta encontrarlo hasta la madrugada de hoy. Y por último, magistrada, como el elemento de artículo 140, letra I, B y C, se mantiene el preinforme de autopsia número 178-2021, el cual señala que se incorporó al servicio médico legal un cuerpo que es identificado como Juan Francisco Navarrete Muñoz, el cual la causa de muerte que se señala es traumatismo encefalocraniano y facial del carácter homicida. Luego, para tener por acreditado artículo 140 letra C del Código Procesal Penal, el Ministerio Público considera que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad. En primer término, un presupuesto que se establece es el de la gravedad de la pena, ya que estamos ante el delito de homicidio simple, que tiene una pena de presidio mayor en su grado medio. Enseguida, otro presupuesto que se da es el carácter del delito, el cual este delito tiene por finalidad proteger el bien jurídico de la vida, el cual se vio seriamente afectado por el actuar del imputado, provocándole la muerte a don Juan Navarrete. Y enseguida también, magistrada, el imputado presentaba órdenes de detención pendientes en causas que mantuvimos el día de la detención del imputado, que era una detención por un delito de receptación, el cual pendía desde el día 14 de diciembre de 2019. Todos estos antecedentes, magistradas, entonces dan a entender de que se configura el peligro de seguridad indicado, por lo que, por todo ya lo señalado, solicito se decreta la medida cautelar de prisión preventiva. Defensa. Magistrada, ¿se escucha bien? Bien, gracias. La defensa, su señoría, se va a oponer a la medida que ha solicitado a la medida cautelar que solicita el Ministerio Público. Y no es solamente por un mero trámite. Aquí su señoría no está en discusión de que hubo una acción homicida, es decir, el requisito del artículo 40, letra A. De los antecedentes que ha señalado el fiscal para fundamentar su prisión preventiva, el principal que está, digamos, el que tiene una mayor connotación en este caso es la declaración que hizo mi representado, su señoría. Y en este caso yo no discuto la letra A, sino que la que discuto en este caso es la participación de mi representado, por cuanto esta solicitud de la Fiscalía está basada en una declaración que realizaba mi representado, que aparece como voluntaria y exenta de todo vicio. Incluso dice que habría renunciado a su derecho a guardar silencio, que habría renunciado a un abogado defensor. Pero lo cierto es que esa actuación es ilegal. Y el principal fundamento es que está dado precisamente porque ninguna defensa pública, ningún defensor público, tomó conocimiento, se le comunicó que mi representado deseaba declarar o que estaba en condiciones de prestar declaración en calidad de imputado. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esto? Es que ese derecho a la defensa técnica se incumplió, por cuanto no se notifica a un defensor público. Implica entonces que la declaración que mi representado presta y la renuncia al derecho a guardar silencio se encuentran, en este caso, ambas se encuentran viciadas. ¿Y eso por qué, su señoría? Porque el derecho a la defensa técnica constituye una garantía, en este caso, a la defensa material, en este caso, al declarar. Y es evidente que para que el imputado pueda renunciar a estos derechos debe contar con la presencia del abogado. Y eso, su señoría, nosotros lo extraemos de diferentes normas. Por ejemplo, el Código Procesal Penal, en el artículo 193, se refiere a que si el fiscal puede trasladar, dice, al imputado cuantas veces quiera su presencia, pero sí debe informar sin más trámite al tribunal y al defensor. El artículo 91 también se refiere precisamente a que la policía no puede tomar una declaración autónomamente si no está el defensor. Está el artículo 102 en cuanto a la designación de un abogado defensor. Así,
hay una serie de normas que sistemáticamente permiten llegar a esta conclusión, sumado que al control de convencionalidad de la Corte Interamericana se refiere a este respecto y también nuestra Constitución. Entonces, no puede considerarse como elemento probatorio para ser ahora utilizado en contra de mis representados. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que para el derecho a guardar silencio pueda ser renunciable, este debe haber sido renunciado respetando todos los mecanismos, herramientas o garantías que lo resguardan. Y el resguardo del derecho de guardar silencio es precisamente el contar con defensa técnica que le presta asesoría respecto a esta decisión final que el imputado quiere tomar. Y lo que pasa acá, su señoría, es que hay un tema que hay un principio constitucional, que es en el artículo 19, número 3, en cuanto a la igualdad y protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, hay un inciso que dice claramente lo siguiente: toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistido por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombra a uno en la oportunidad establecida por la ley. ¿Qué nos indica eso? Que no se le podía tomar declaración, su señoría, porque su derecho era irrenunciable. No es válido que él, una persona de un 5º año básico, pueda decir, no, su señoría, no, señores, yo renuncio a mi derecho y quiero declarar voluntariamente. Eso no se puede hacer. Eso la Constitución misma de nuestro país nos priva de ello. Ahora se podrá decir, y por esto me adelanto rápidamente, su señoría, a la alegación del Ministerio Público, decir, pero eso la defensa no lo alegó en el control de la detención. Es que eso no era el momento. Cuando se controló la detención, se nos informó que acá no venía ni representado por flagrancia, y también en su formalización así lo dice el Ministerio Público. Él llega por una orden de detención judicial. Y esa orden de detención judicial también se nos leyó a nosotros una constancia en que da cuenta del motivo que viene detenido. Pero ese es otro aspecto, ese es otro derecho que está en cuestión, su señoría, y que es el derecho a la libertad personal. Y ese fue el que se vio en ese momento, y desde ese punto de vista no había ningún antecedente como para poner objeción o que pudiera haber alguna objeción a una resolución judicial de un tribunal de la República. En este caso, se trata de lo que estamos cuestionando en este caso, una actuación investigativa desplegada por la policía o el fiscal que vulnera derechos distintos. De modo que esta vulneración no está encuadrada dentro de la hipótesis de la legalidad de la detención. Y por tanto no hay una oportunidad procesal que venza. De todas maneras, esta defensa durante todo el procedimiento va a seguir insistiendo en esta. Y para terminar, digo ahí que respecto a ese punto, que cuando se analiza la detención y su legalidad, como dije, se construye en base a la hipótesis del derecho a la libertad personal. Y yo digo acá, no, acá lo que estoy hablando es que se vincula con el derecho a guardar silencio dentro de la incriminación y el derecho a la defensa. En el caso concreto, como decía su señoría, antecedentes suficientes que justifican la existencia de un homicidio. Se establece que una persona murió y que murió por la acción que sería de un tercero. Eso no está en discusión. En cuanto a lo que he dicho, yo he mantenido que no hay antecedentes claros respecto de la participación de mi representado en el sentido siguiente, su señoría. Lo que no está, el Ministerio Público utiliza principalmente, como digo, esta declaración, pero hay un fundamento para el tribunal, su señoría, recoger la solicitud del Ministerio Público desde ese punto de vista, a juicio de esta defensa, atenta contra la integridad judicial, por cuanto estaría constituido por una actuación ilícita. Ahora, en cuanto a la letra C, su señoría, entendemos que hay varios factores que favorecen a mi representado, su señoría. Él es mapuche, él vive en una comunidad, es agricultor, pero además trabaja en una brigada forestal, él es vigía. Tiene un arraigo de más de 5 años en ese lugar, porque ya vivía en ese tiempo, pero dice que con su papá también vivió tiempo antes. Entonces, entendemos que perfectamente su señoría, teniendo un arraigo suficiente, laboral y comunitario en esa parte, en ese lugar, cercano a Carabineros, puede perfectamente, en este caso, fijarse una medida cautelar distinta, menor a la prisión preventiva.
como el 155 letra A, su señoría. ¿Por qué, señoría, digo esto? Porque, como digo, él es mapuche, y se puede aquí en este caso aplicar a su favor la regla del artículo 10.2 del convenio 169 de la OIT. ¿En qué sentido? En el sentido de preferir sanciones distintas al encarcelamiento. Ahora, por el hecho de ser mapuche no puedo pedir per se decir, ¿le es aplicable el 10 número 2 del convenio 169? No. Lo que pasa, su señoría, que por ser mapuche él pertenece a un grupo vulnerable. Grupos de niños, ancianos, minorías, y por lo tanto, en este caso debe haber una doble ponderación de sus derechos en situaciones penales. Así también lo ha señalado el mismo Poder Judicial al hacer suyo tempranamente, su señoría, las 100 reglas de Brasilia, en cuanto al acceso a la justicia, en que dice que debe haber, respecto de un grupo vulnerable, o en este caso de una persona, debe haber una doble valoración en cuanto a poder, de alguna manera, siendo vulnerable, con esta doble valoración, por lo menos llegar a un plano de cierta igualdad con el resto de los ciudadanos. Por lo tanto, esta es la petición que hago, su señoría, en una primera parte. Y la segunda, y para terminar, su señoría, es para el caso que su señoría no dé lugar a considerar que es una actividad ilícita, esta prueba ilícita que habría recogido el Ministerio Público. Para el caso que así no sea, entonces, su señoría, lo que pido es que el Ministerio Público debe considerar la declaración en su integridad. Si mi representado habría dicho que fue atacado por esta persona, como se tomó una declaración, su señoría, donde no hay un defensor y simplemente solo lo que era más conveniente, en este caso para su persecución penal, entonces tiene que también tomarse en su integridad. Y mi representado fue atacado. Mi representado fue atacado por la víctima. Lo único que podemos establecer ahí es que él fue a buscar un palo, pero no sabemos en qué condiciones ocurrió esto, no sabemos qué fue lo que fue, si utilizó algún arma, él, no sabemos tampoco por el tiempo que ya transcurrió si él resultó herido o no. Mi representado estoy hablando yo. Por lo tanto, aquí puede haber perfectamente, o sea, hay una legítima defensa. Tal vez el Ministerio Público puede decir sí, pero es que el medio empleado no es proporcional, digamos, no es proporcional. No lo sabemos, pero perfectamente entonces podrá haber entonces una legítima defensa incompleta, una excepción de responsabilidad en ese sentido. Y desde ese punto de vista, su señoría, en atención al 11 número 1 del Código Procesal del Código Penal, podríamos estar en una pena de presidio menor, en caso de una probable condena en una prognosis de pena. O si también lo relacionamos con el artículo 73 del Código Penal, también podría ser. Ahora el fiscal dirá imposible también, por cuanto el homicidio no permite pena sustitutiva. Es que ahí donde también su señoría cobra importancia lo que estaba señalando del artículo 10.2. Porque claramente, su señoría, aquí hay un fallo del Tribunal Constitucional, hay uno por lo menos, que acogió una pena sustitutiva en un delito de homicidio. Y acá es donde cobra sentido el artículo 10 número 2 del convenio, por cuanto derechamente es incompatible con el artículo primero de la ley 18.216, que no permite en estos casos un beneficio, una pena sustitutiva en caso de homicidio. Siendo así, entendemos que si bien es cierto, es un pacto de derechos humanos y es una norma supralegal, está por sobre la ley 18.216. Si bien es cierto, está bajo la Constitución, de las normas constitucionales, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, pero entendemos que en este caso tendría mayor jerarquía que la ley 18.216 y perfectamente puede, en este caso, su señoría, acceder a una pena sustitutiva. Por lo tanto, por las razones que he señalado, es que me opongo a la medida de prisión preventiva que se ha solicitado. Bien. Ministerio Público, ¿algo que agregar? Magistrada, voy a hacer uso de mi derecho a réplica respecto de los puntos que ha planteado el colega defensor.
En primer término, señaló de que se trataría de una declaración ilegal, ilícita, en la que se realizó, pero esto no es así. El colega defensor mencionó el artículo 193, de que señala de que hay que darle aviso al defensor, pero el artículo 193 se refiere cuando la comparecencia de los imputados es ante el Ministerio Público, y precisamente cuando se encuentra detenido o en prisión preventiva, lo que no era el caso. Esta persona no tenía hasta ese momento la calidad de imputado. ¿Cuándo la tuvo? ¿Cuándo la comenzó a tener? Cuando, según se mantiene en la constancia que el fiscal de turno envió a UCIA el día 14 de abril a las 11:37, indica 7:58 horas, el imputado se dirigió al suscrito, al fiscal de turno, y le manifestó voluntaria y espontáneamente que fue el autor del homicidio de Juan Francisco Navarrete, precisando las circunstancias del mismo, todo lo cual quedó registrado en la declaración. Una vez que pasa esto, él todavía no tiene las circunstancias de detenido. Y cuando una persona se acerca digamos, a decir que fue el autor de un delito, en las circunstancias en que estábamos, está la policía de investigaciones, está el fiscal en el sitio del suceso, y hay una persona que quiere declarar, y quiere declarar en calidad de imputado. Entonces ahí la norma legal que se aplica es el artículo 91 del Código Procesal Penal, que básicamente señala que la policía puede interrogar autónomamente en presencia de su defensor. Si éste no estuviera presente, las preguntas se limitarán a contestar. Pero aquí es la relevancia, el inciso segundo. Si en ausencia del defensor el imputado manifiesta su deseo de declarar, la policía tomará medidas necesarias para que declare inmediatamente ante el fiscal. ¿Y qué es lo que hizo el fiscal? De esta diligencia de investigación, en conformidad a la ley, ya que la policía podrá consignar las declaraciones que se hallara prestar bajo responsabilidad y con autorización del fiscal. En ese sentido, una vez que esta persona declara lo que declaró, es que entonces se le solicita la orden de detención a partir de lo señalado en el artículo 127 del Código Procesal Penal. Es más, también el colega defensor mencionó el artículo 93 del Código Procesal Penal, y específicamente en la letra G se señala que el imputado, una persona imputada de un delito, tiene derecho a guardar silencio. Denme un momento, magistrado, por favor. Y que señala, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 91 y 92, al ser informado el imputado del derecho que le asiste conforme a esta letra, en la primera declaración que presta ante el fiscal o la policía deberá señalarse lo siguiente: tiene derecho a guardar silencio, el ejercicio de este derecho no le concederá ninguna consecuencia legal adversa, se renuncia a él todo lo que puede ser usado en su contra. Y eso, magistrado, está en la declaración del imputado. Esta declaración se tomó en el sitio del suceso, se tomó en la comunidad Piutil, Catillo, Ñancul, en la comuna de Coyipulli. Es ahí donde se tomó la declaración, inmediatamente cuando el imputado le dijo al señor fiscal que él había cometido el homicidio. Y también se señala que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 del Código Procesal Penal, en presencia del fiscal que suscribe previa autorización y delegación del fiscal Carlos Cornejo, de la Fiscalía de Coyipulli, se procede a tomar declaración al imputado, dándose a conocer especialmente su derecho a ser asistido por un abogado y que informado verbalmente que tiene derecho a guardar silencio y que el ejercicio de este derecho no le ocasionará ninguna consecuencia legal adversa. Sin embargo, se renuncia a él, todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra, que es básicamente lo que ha ocurrido. Él indicó precisamente cómo se dieron las circunstancias de la comisión del hecho y por tanto se ha cumplido con toda la normativa legal y constitucional. En ese sentido, magistrada, no cabría entonces establecer que esta se trata de una diligencia ilegal, sobre todo si está un fiscal en el sitio del suceso. Como segundo argumento, el colega defensor señaló que podría estar dentro de una hipótesis de legítima defensa porque el imputado fue atacado por la víctima. Pero hay dos antecedentes en la carpeta de investigación
que sugieren que eso no fue así. En primer término, está la propia declaración del imputado, que señala a su consulta: Juan no logró pegarme. Y el otro antecedente objetivo es el registro de atención de urgencia, en el cual se señala del imputado: examen físico. Al examen físico, vigil, sin focalidad neurológica, no observo lesiones en piel, arcada dental indemne, sobrio, colaborador. Hipótesis diagnóstica sin lesiones. Por tanto, aquí tampoco tenemos algún antecedente que dé pie para establecer esta afirmación del colega defensor de que el imputado fue atacado por la víctima. Y por último, respecto al Tribunal Constitucional en cuanto a las penas sustitutivas, eventualmente podría ser así de que el colega defensor mantenga alguna sentencia en el que se haya dado alguna pena sustitutiva en un delito de homicidio. Pero la verdad sea dicha, las normas legales que nos rigen actualmente son las que he mencionado anteriormente. Y en ese sentido, ante la hipótesis de una eventual inaplicabilidad por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional, no puede ser óbice para establecer las letras A, B, C del Código Procesal Penal. Por tanto, atendiendo a estas argumentaciones, magistrado, es que solicito se decrete la medida cautelar ya indicada. Previo a la palabra a la defensa para su dúplica, Ministerio Público, ¿condenas anteriores registra el imputado? El año 2012 tiene una condena por falta del artículo 494, número 5. El año 2013 registra una condena por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. El año 2018, el 24 de octubre, es su última condena por autor de lesiones menos graves, simples, digámoslo así. No en contexto de violencia intrafamiliar, entonces. No en contexto de violencia intrafamiliar, magistrado. Bien. Defensa. Eso, señoría, precisamente el fiscal me da la razón. Entonces, cuando yo cito el 193, el artículo 91, el artículo 102, lo que estoy diciendo es que la ley desde ya se preocupa de que debe haber la presencia de un abogado. A eso es lo que estoy señalando. Exactamente el 193 dice que cuando está detenido, pero se le olvida esa parte del fiscal donde dice que lo puede llevar tantas veces como lo desee el fiscal, pero debe avisar prontamente, dice, sin más trámite, incluso dice la ley, al tribunal y al defensor, y acá eso no ocurrió. Pero independiente de todo de esa fundamentación que dice el fiscal, queda más patente, su señoría, más que nunca queda patente que hay una ilegalidad, porque él no puede señalarse de que en ese momento, al momento que le toman la declaración, es imputado. El imputado, la imputación, ¿no es cierto?, nace desde los primeros actos del juicio, de cuando ya, siguiendo su relato, cuando mi representado va a decir dónde él que quiere declarar, la policía tiene que señalar que no puede decir, ay, no quiero escuchar, no, inmediatamente tiene que parar porque ya nace el imputado, ya nace la calidad de imputado, y así lo dice también el artículo 7 de su señoría del Código Procesal Penal. Nace desde el primer momento, desde la primera acción que se dirige en su contra, nace la calidad de imputado, y también entonces para él valerse de todas las facultades, derechos y garantías que la Constitución política, el Código y otras leyes le favorecen. Y eso es lo que no hizo acá. Pero aún así, su señoría, aunque siguiéramos con esta norma de que efectivamente podría o no, hay una que ya yo le di a conocer y que lo señalé, su señoría, a un principio constitucional. Y está por sobre cualquier norma legal. No tengo necesidad de hacer pedagogía, pero está claro, el paraguas constitucional. Y es el número 3, dice que toda persona tiene derecho irrenunciable. No basta que él diga no, o supuestamente haya dicho, no, yo prefiero solito no va a declarar, no quiero a mi abogado. No, es irrenunciable. Y más, como ya le señalaba su señoría, a una persona que prácticamente tiene un 5º año básico, prácticamente es un analfabeto por desuso. Está en condiciones de señalar él, no, yo quiero hablar, no. Aquí lo que tenía que hacerse era citar, informar a un abogado público de que había una persona en condiciones de declarar.
Siendo así, y lo otro, su señoría, que también lo señalé, dice el fiscal, no hay una legítima defensa, porque él señala en su propia declaración, a su consulta, no logró pegar, a su consulta, o sea, no está declarando, le están haciendo consulta, lo están interrogando, su señoría no está declarando, le están interrogando. Y ahí viene el problema que estoy señalando desde hace un rato. Ahí está el problema, que no hay un defensor. ¿Por cuánto no nos conta si eso fue así o no? ¿Qué fue lo que dijo? Porque está, lo que dijo la policía, está la declaración solamente del fiscal. No estoy dudando del fiscal, lo que yo estoy dudando es un principio más amplio, el derecho a defensa. Eso es lo que estoy diciendo. Y en cuanto al examen físico, yo también lo señalé, eso, señoría, han pasado cuántos días, ya varias semanas, entonces naturalmente que si lo llevan a constatar lesiones el día de ayer por un hecho que ocurrió 2, 3, 4 semanas atrás, indudablemente que si hubo lesiones, ya no queda ninguna señal de ello. Por lo tanto, mantengo mi solicitud, su señoría. El tribunal tiene presente entonces las alegaciones de ambas partes. Para efectos de ordenar la resolución, el tribunal va a hacer un receso, siendo las 10:37, volvemos a las 10:50. ¿Ya? ¿Rija receso entonces? Siendo las 10:56 entonces de este día 16 de abril de 2021, en presencia del Tribunal, Ministerio Público, Defensa y el imputado, se reanuda la audiencia para efectos de resolver el tribunal la solicitud del Ministerio Público de decretarse la prisión preventiva del imputado en esta causa. En primer término, entonces, en relación con los presupuestos materiales de la medida cautelar solicitada, en lo que dice relación con aquellos antecedentes que justifican la existencia del delito por el cual ha sido formalizado el día de hoy el imputado, el tribunal tiene presente entonces los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, particularmente aquellos que dicen relación con el informe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, informe 407 de 14 de abril de 2021, y el preinforme de autopsia del Servicio Médico Legal, señalando entonces el primero de ellos que señala haberse entonces tomado declaración a familiares de la víctima, quienes dan cuenta entonces de su desaparición, de las veces que fueron entonces a buscar al desaparecido al predio donde él tenía su domicilio, que lo compartía con el imputado hace 3 años, en relación a cuáles fueron los antecedentes que el imputado les entrega entonces a los familiares de la víctima, y la circunstancia entonces de haberse dirigido las víctimas al predio en alguna de estas oportunidades y haber detectado la presencia de este pozo, donde en definitiva estiman ellos que es una circunstancia sospechosa que este pozo se encuentre tapado en forma reciente, con tierra, digamos, fresca y con ramas de árbol, razón por la cual ellos llaman entonces a carabineros del Retén Esperanza, llegando entonces al lugar, primero carabineros de Mininco, luego carabineros de Esperanza, bomberos, para comenzar entonces con las labores de despeje de este pozo, donde en definitiva se encuentra el cuerpo de la víctima, que en este informe de la Brigada de Homicidios se puede, digamos, detectar por la observación de los funcionarios policiales que la víctima, sin perjuicio del estado, digamos, en el cual se encontraba, pudieron ellos apreciar la existencia de lesiones traumáticas en la zona de la cabeza y una lesión cortante en la zona del cuello. Estos antecedentes dan cuenta a los funcionarios de la Brigada de Homicidios que habría habido entonces participación de terceros en la muerte de esta persona, lo cual también es corroborado entonces por el preinforme de autopsia, que señala en definitiva la existencia de un traumatismo cráneoencefálico y facial, que dan cuenta entonces de lesiones homicidas en el fondo, en la causa de la muerte.
En ese sentido, entonces, el tribunal estima que se encuentra justificado la existencia de un delito de homicidio, toda vez que la muerte no parece haber sido accidental, sino precisamente atendida a la participación de terceras personas. Por lo tanto, entiende el tribunal que este presupuesto material concurre, además tampoco se encuentra mayormente discutido, ¿cierto?, por la defensa. Ahora, en relación a aquellos antecedentes que permiten presumir fundadamente la participación del imputado en estos hechos, la defensa está discutiendo principalmente el antecedente que se presenta como principal respecto de este punto por el Ministerio Público, cuál es la declaración del imputado ante el fiscal que se constituyó en el sitio del suceso el día 14 de abril de 2021 en horas de la madrugada, señalando entonces que esta declaración fue obtenida básicamente con vulneración de garantías fundamentales del imputado, garantías del debido proceso y principalmente la garantía del derecho a defensa, que constitucionalmente es un derecho irrenunciable y que legalmente se manifiesta entonces en la necesidad de la presencia de un abogado de los primeros actos del procedimiento, desde que se atribuye la calidad de imputado al encartado presente en esta audiencia. Señala la defensa entonces que aquí no se cumplió con la obligación que tiene entonces los entes persecutores o los funcionarios policiales de contactar y recabar la presencia del abogado defensor previo a la manifestación de voluntad del imputado en torno a confesar los hechos. En ese sentido, ¿cierto?, invoca, ¿cierto?, una serie de normas como el artículo 193, el artículo 91, ¿cierto?, y por supuesto el artículo 19, número 3 del Código Procesal Penal y el 19, número 3 de la Constitución, en relación a que efectivamente el derecho a defensa es irrenunciable y por lo tanto en todas aquellas oportunidades en que la persona que es imputada quiera prestar declaración, particularmente en este caso particular, que se trata de una persona que es, digamos, educacionalmente deprivada, que no tiene, digamos, mayor conocimiento de cómo se desarrolla un procedimiento penal, debió entonces recabarse la presencia del defensor para esta declaración. El tribunal en este punto tiene presente que lo que señala el artículo 140 letra B en relación con la participación es que se expongan el día de hoy antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación del imputado. En ese sentido, el tribunal incluso, digamos, haciendo una supresión mental hipotética de la declaración del imputado, que efectivamente es una declaración bastante clara en torno a cuál fue su participación y a cómo se desarrollaron los hechos, lo cierto es que existen otros antecedentes que al tribunal permiten el día de hoy presumir fundadamente que el imputado presente en esta audiencia tuvo participación en, digamos, los hechos que culminan entonces con la muerte del señor Navarrete Muñoz. Ellos son, en primer término, la declaración, ¿cierto?, de don Ismael Navarrete Muñoz, hermano de la víctima, y de don Juan Carlos Muñoz, primo de la víctima, quien, este último, ¿cierto?, realiza una búsqueda desde el 21 de marzo de 2021 en adelante de primo por diversas razones. Se entrevista entonces esta persona con el imputado, le señala que está buscando a don Juan Francisco, el imputado le señala que él desde el 21 que no lo ve, que ese día fueron a buscar leña, que después en la tarde cuando regresan, él fue al domicilio de otras personas que viven dentro de la comunidad donde ellos tenían su domicilio, y que después no vuelve a verlo y está entonces el vehículo de la víctima al interior del predio. Luego está la declaración de don Ismael, que señala que se puso en contacto con este primo, que el primo hizo la denuncia por presunta desgracia con fecha 8 de abril ya, después de varios días de no poder encontrar a su familiar,
que es este hermano quien también se acerca, ¿cierto?, al imputado para, digamos, para efectos de obtener que éste pueda dar cuenta del paradero de la víctima. Señala que los antecedentes que el imputado le entrega, es decir, que ellos fueron a buscar leña el 21 en la mañana, que después él se va para otro lado y cuando él regresa en la tarde ya no vuelve a ver más a la víctima, básicamente lo dejan, digamos, dubitativo en relación al paradero de su hermano. Es en razón de esto que él vuelve con el primo al predio de propiedad, ¿cierto?, del imputado, que compartía hace 3 años con la víctima, y se dan cuenta entonces de la existencia de este pozo, se señaló anteriormente, que se encuentra tapado recientemente con tierra, que el imputado incluso les explica la razón por la cual él, digamos, echó tierra en este pozo, y es para evitar que sus animales tuvieran accidentes, etcétera. Sin embargo, estas explicaciones que el imputado le da a estos 2 familiares que ya se encuentran hace varios días buscando a la víctima, no resulta ser suficiente. Ellos señalan entonces que, atendido lo que ellos encuentran en este pozo, estiman necesario comunicarse con Carabineros, quienes en definitiva ya se encontraban a la búsqueda de esta víctima desde el 8 de abril, en que se habría efectuado la denuncia por presunta desgracia, y es en ese contexto entonces donde Carabineros y bomberos de Coyipulli concurren al lugar y comienzan entonces a hacer trabajos de despeje de este pozo para poder corroborar, digamos, las sospechas que en ese momento tenían los 2 testigos que son familiares de la víctima. Además, estas declaraciones y las declaraciones de los funcionarios policiales, particularmente Carabineros señor Benavente, ¿cierto?, lo señalado también por la Brigada de Homicidios de Temuco en relación a las razones por las cuales ellos son convocados a este sitio del suceso, dan cuenta entonces que el cuerpo se encuentra al interior del predio del imputado, que las explicaciones que el imputado dio sobre el paradero de la víctima no resultaron suficientes para sus familiares, razón por la cual ellos recaban la presencia policial en ese lugar, que en definitiva este pozo está dentro del predio de la víctima, que dentro del predio de la víctima también se encontraba el vehículo, o sea, del imputado también se encontraba el vehículo de la víctima, y en definitiva, entonces, cuando ya se encuentra este cuerpo, el cuerpo es reconocido por don Ismael, el hermano de don Juan Francisco. ¿Qué es lo que necesita el tribunal en este punto? Que los antecedentes apunten o se dirijan, ¿cierto?, contra el imputado. En este caso, entonces, son antecedentes de carácter independiente a la declaración del imputado, que en definitiva viene a corroborar todo lo que ya había hecho la policía en ese momento, bomberos, etcétera, y lo que ya se le había comunicado al fiscal para que él se constituyera en ese momento, o apuntan directamente al imputado, a la participación del imputado. ¿Por qué? Porque la última persona que vio viva a la víctima fue el imputado, que la víctima vivía hace 3 años con el imputado, por lo tanto no era esperable que esta víctima se encontrara en otro lugar más que en su domicilio, que era el que compartía con el imputado, que el predio es de propiedad del imputado, que el propio imputado señaló que él intervino este pozo, por otras razones, pero él intervino este pozo en forma... Y en definitiva es ahí donde se encuentra el cuerpo de la víctima, y por lo tanto entiende el tribunal que si el imputado intervino este pozo en forma reciente y en este pozo se encontró el cuerpo de la víctima, básicamente ese es un antecedente que apunta directamente a la participación del imputado en los hechos por los cuales ha sido formalizado el día de hoy. Así, por lo tanto, estos antecedentes contienen una fuente independiente de aquella que al día de hoy se encuentra cuestionada por la defensa, como es la declaración del imputado. Declaración que, de todas maneras, el tribunal, sin perjuicio que, atendido lo señalado anteriormente, no va a tomar en cuenta como un antecedente que permita presumir fundamentalmente la participación del imputado, atendido que los antecedentes independientes son suficientes. Como dice el Ministerio Público, consta en la carpeta de investigación que el imputado fue informado de cuáles son sus derechos, que tenía derecho principalmente en ese punto a guardar silencio, y que todo lo que él pudiera decir pudiera ser utilizado en su contra.
Eso es una frase sacramental que es bastante clara, que puede entender cualquier persona y que aún así el imputado decidió prestar declaración. Ahora, ¿puede continuar la defensa discutiendo la legalidad de la falta de defensa frente a esta declaración? Sí, pero eso no es un antecedente que el tribunal el día de hoy tomará en consideración para estimar que hay antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación del imputado. Porque, como ya dije, todos estos otros antecedentes permiten apuntar directamente a la persona del imputado como el autor de los hechos. En ese sentido, entonces, el tribunal estima que con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público el día de hoy es posible presumir fundadamente que el encartado presente en esta audiencia fue quien, en definitiva, tuvo participación en calidad de autor ejecutor directo en el hecho respecto del cual ya se estimó que había antecedentes que justifican su existencia. Ahora, en relación a la necesidad de cautela, que hago presente, el Ministerio Público fundamenta en que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, el tribunal tendrá en particular consideración, en primer término, ¿cierto?, la naturaleza del delito. Es decir, se trata del atentado contra el bien jurídico base de todo el ordenamiento jurídico penal como es la vida, que no se trata de un hecho que se encuentre en una etapa imperfecta de ejecución, sino que se trata precisamente de haber cegado la vida de una persona y, digamos, haber llegado hasta la última consecuencia con ello, y por lo tanto el homicidio se encuentra consumado. Por lo tanto, la naturaleza del delito, el carácter de consumado del mismo son factores importantes a tener en consideración para estimar que concurre la necesidad de cautela. Además, está la gravedad de la pena, que no solamente es una pena que implica una privación de mucho tiempo de libertad, sino que además es una pena de crimen, que ni aún con rebaja de un grado de pena salimos de la pena de crimen, que además de eso, efectivamente, al momento de despachar esta magistratura la orden de detención solicitada por el Ministerio Público en atención a lo que dispone el artículo, entiende, el Tribunal 127, inciso segundo, es decir, aquella que dice relación con un hecho que tiene asignada pena de crimen, él efectivamente tenía una medida cautelar pendiente, una orden de detención que se encontraba vigente desde hace al menos 2 años, donde se había declarado la rebeldía y el sobreseimiento temporal. Además, se tiene presente que al día de hoy el imputado no cuenta con irreprochable conducta anterior. De hecho, el último antecedente que expone el fiscal el día de hoy da cuenta de la existencia de una condena que no puede estimarse al día de hoy prescrita, y por lo tanto no tiene irreprochable conducta anterior el imputado. Además, el tribunal tendrá en particular consideración que los antecedentes, particularmente el último, el que se encuentra vigente, también dice relación con un delito violento, un delito contra las personas. Por lo tanto, efectivamente aparece entonces que se dan no solamente criterios objetivos, sino también de alguna forma dan cuenta de, digamos, el carácter del imputado. Además de aquello, efectivamente la defensa discute, ¿cierto?, que efectivamente esta pena, haciendo una prognosis de pena, digamos, pudiera, en el caso de propenderse a una rebaja de grado, cumplirse en forma efectiva, toda vez que hace alusión entonces a una sentencia del Tribunal Constitucional que en definitiva hizo aplicable la ley 18.216 a una persona que fue condenada por homicidio. Lo cierto aquí es que también para estimar entonces que debiese preferirse o hacerse una prognosis de una pena eventual de libertad, invoca la aplicación del artículo 10.2 del convenio 169 de la OIT. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal estima que, incluso sin hacer una prognosis de pena, sino con estos antecedentes objetivos con los que cuenta el Ministerio Público y expone el Ministerio Público el día de hoy, el tribunal entiende que concurre entonces la necesidad de cautela del artículo 140 letra C en cuanto la libertad del imputado aparece como peligrosa para la seguridad de la sociedad. Y esto toda vez que, si llegamos a hacer esta prognosis de pena, si llegamos a concluir que pudieran existir atenuantes, toda vez que efectivamente la defensa
tiene, digamos, la libertad de enarbolar como teoría del caso la existencia de una eventual, digamos, legítima defensa, completa o incompleta. Lo cierto es que el artículo 10.2 del convenio 169 de la OIT señala que en los casos, ¿cierto?, de personas pertenecientes a pueblos originarios deberá preferirse para el cumplimiento de las penas una que no implique la privación de libertad. Lo cierto es que este artículo parte de la base de que el sistema legal imperante dentro del Estado parte de la opción de una pena no privativa de libertad, la cual, prima facie, a priori, no la da. Primero, porque se trata de una pena de crimen, que al día de hoy el tribunal no puede sostener que existan atenuantes suficientes en este estadio procesal para hacer una prognosis de rebaja de 2 grados, al menos. Y en segundo lugar, porque efectivamente el artículo primero de la ley 18.216 restringe o impide la aplicación del catálogo de penas sustitutivas para el caso del delito de homicidio. Por lo tanto, digamos, en una primera pincelada, digamos, el artículo 10.2 no tendría aplicación porque la opción de la pena privativa, no privativa de libertad no está. Por lo tanto, entendiendo entonces que, como se señaló, se trata del delito, digamos, más grave, de la afectación más grave y consumada del bien jurídico más importante y base de todo el ordenamiento jurídico, que la pena en todos sus grados es una pena de crimen, que al día, sin perjuicio que eventualmente más adelante pudieran reconocerse otras atenuantes, visora una rebaja de grado que pudiera siquiera permitir discutir en el Tribunal Constitucional la aplicación de una pena sustitutiva que efectivamente existían órdenes de detención pendientes al momento de, digamos, descubrirse el hecho, y que además el imputado no tiene irreprochable conducta anterior y que sus condenas anteriores dicen relación con delitos contra las personas, es que el tribunal estima efectivamente se da la necesidad de cautela invocada por el Ministerio Público, y que esta necesidad de cautela no está morigerada al punto de poder, digamos, precaverse con otra medida cautelar distinta de la prisión preventiva. En ese sentido, entonces, el tribunal hará lugar a la solicitud del Ministerio Público y va a decretar la prisión preventiva del imputado en estos antecedentes, ordenando ingreso, entonces, al CDP de Angol. ¿Plazo de investigación, intervinientes? La defensa propone... Vale, Ricardo. La defensa propone 3 meses, magistrado. Ministerio Público. Magistrados, el Ministerio Público tiene en consideración estas diligencias. En primer término, hay que tomar declaración a Carolina Quipayán, a Juan Carlos Muñoz y a Carlos Mogureira, que son personas que se han mencionado durante el transcurso de la investigación, en los cuales solamente Juan Carlos Muñoz cuenta con una breve declaración y las demás no sabemos que, digamos, han sido mencionadas, pero no tenemos declaración. También dentro de las diligencias de investigación, se levantaron trozos de telas del colchón de la víctima, se levantaron poleras, pantalones y un nylon color azul que vestía el rostro de la víctima, y todas ellas presentaban manchas color pardizo, por lo tanto hay que realizar las correspondientes pericias. En tercer lugar, también se levantó el cuchillo, donde hay que realizar una pericia al cuchillo para determinar si existe alguna evidencia biológica, como también para determinar si es compatible con la herida cortante que presenta la víctima. Y por último también falta por parte del Servicio Médico Legal los exámenes toxicológicos y de alcoholemia. En ese sentido, atendiendo a estas diligencias de investigación magistradas, es que solicito se fije un plazo de investigación de 4 meses. Bien, el tribunal, resolviendo respecto del plazo propuesto por la defensa y lo señalado por el Ministerio Público, como señalé, 3 meses de investigación. ¿Hay alguna otra solicitud? No por el Ministerio Público, magistrado. No por la defensa. Ya. Bien, si no hay más solicitudes, entonces, siendo las 11:20, se pone término a la audiencia. Gracias. Bien. Muchas gracias, CDP de Angol. Hasta luego.